Marcos capítulo 9, supongo que lo habréis leído todos. Por amor del tiempo no vamos a estar leyendo todo el capítulo, evidentemente, son 50 versículos, así que vamos a ver qué enseñanzas nos tiene el Señor para cada uno de nosotros en esta mañana. Llegamos al capítulo 9 de Marcos y allí lo primero que se nos habla es sobre aquel suceso extraordinario, sobre la transfiguración, sobre la transformación de nuestro Señor Jesucristo en un monte. No vamos a entrar en detalles en el sentido de qué monte es y muchas cosas más por el tema del tiempo. Y quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, centrarme especialmente en la persona del Señor Jesucristo, porque eso ayudará a poder abarcar lo más posible este capítulo. Y comienza ese capítulo diciendo: de cierto os digo, después de haber hablado sobre el costo del discipulado y lo que conlleva el costo del discipulado, le dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto ha dado a mucho que pensar, a varias interpretaciones, entre ellas, y de las tres que hay, unos dicen que habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no puede concordar, porque el Señor no ha venido, los apóstoles ya están muertos, así que esa interpretación la vamos a descartar por completo. La segunda, habla sobre la extensión del reino, que en 30 años, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se extendió por toda Asia Menor, y se vio como había venido el reino del Señor allí a la tierra y se estaba extendiendo. Pero hay una tercera, que es que el Señor escogió a 3 de los 12 apóstoles, a su círculo más íntimo, unos días después, y se lo llevó a un monte, muy posiblemente el monte Hermón, pero no vamos a entrar en más detalles. ¿Por qué? Y dice que allí subió a aquel monte. Es de notar de que el Señor Jesucristo, el Maestro, es quien escoge a su círculo más íntimo. No es el discípulo el que escoge al Maestro, es el Maestro quien escoge a sus discípulos. Y el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No es que quiera hacer, gracias Marquito, no es que quiera hacer diferenciación de personas, ni la hace. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Un jefe de una empresa, un dueño de una empresa, tiene que escoger a trabajadores. Se pueden presentar 100 trabajadores, 100 personas que quieren ocupar esos puestos, pero es él el que elige. ¿Por qué? Por las diferentes cualidades que le verá a cada uno. Y el Señor tuvo que ver algo especial en estos 3 hombres, en Pedro, en Juan y en Jacobo. Y dice que el Señor sube a aquel monte. Y dice que el cuerpo del Señor, los vestidos del Señor, el rostro del Señor se transfiguró, se transformó. Dice que y voy a resumir lo que dice los 3 evangelios, Marcos, Lucas y Juan, dice que su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras eran blancas como la nieve, como ningún lavador las podría limpiar jamás. Y esto lo ven aquellos 3 personajes, aquellos 3 apóstoles. El Señor les da un anticipo de lo que sería su segunda venida. El reino de los cielos había venido a este mundo. Y me llama la atención, y esto quiero recalcarlo, no está en Marcos, pero está en Lucas, como dice en el capítulo 9, versículo 29, dice que el rostro del Señor y su vestido se transformaron entre tanto que el Señor oraba. Quiero resaltar esto porque para el Señor Jesucristo la oración era vital en su vida, era importantísima en su vida.
El Señor Jesucristo oró una vez que estaba siendo bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él. El Señor oró, su cuerpo, sus rostros, sus vestidos fueron transformados. El Señor, en el momento más duro de su vida, en el momento más álgido, estuvo orando en el monte, en el huerto de Getsemaní. Por tanto, hermanos, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo lo importante que es la oración en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, de todos aquellos que nos llevamos a ser discípulos de Cristo, que somos sus seguidores. Y dice que allí se le aparecieron dos personas, Moisés y Elías. Y Moisés representa la ley, pero no solo representa la ley, sino también a aquellos que habían muerto por fe en aquel que había de venir. También representa a aquellos. Representa a la ley, aquella ley que el Señor Jesucristo cumplió a rajatabla, por lo cual su sacrificio delante del Padre fue acepto. Y dice que también estuvo allí otro personaje llamado Elías. Elías representa a todos los profetas, representa a la profecía, cumplida perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. No hay profecía que no hubiera sobre el Señor Jesucristo que Él no cumpliese y que no se cumpliese en Él. Pero también representa a aquellos que van a ser arrebatados, como lo fue Él, porque Él no murió. ¿Os acordáis, verdad? Fue cogido por un carro de fuego y fue llevado al cielo, a la presencia del Señor. Y me resulta curioso, resulta muy, muy curioso, de que Pedro, sin haber conocido a Elías ni a Moisés, porque murieron cientos de años antes, los reconoce. Lo que me hace pensar, hermano, y lo que nos puede hacer pensar es que, aunque nuestros cuerpos, nuestros rostros serán transformados conforme a la gloria del Señor, seremos reconocidos en los cielos. ¿Cómo pudo reconocer Pedro a Moisés y a Elías? Pues los reconoció. Posiblemente por las vestimentas. Posiblemente. Y los reconoció. Lo que quiere también recordarme de que hay vida después de la muerte en este mundo. El alma no muere. El alma va a la presencia del Señor. Y hay una segunda vida. Y depende de la decisión que tomemos en este mundo, si esa vida la vamos a pasar eternamente con el Señor o no la vamos a pasar con el Señor. Y no pasarla con el Señor, como todos sabemos, y como el Señor predicó muchísimas veces, es ir a un lugar de remordimiento, de sufrimiento y de llanto por no haber querido aceptar la obra de Cristo en la cruz, por no haber querido aceptar a Dios, por haber querido vivir conforme a la voluntad de cada uno. Y dice que aparte de todo eso que sucedió, dice que aparece una nube. Y dice en uno de los evangelios que aquella nube era una nube de luz. Y el Señor se suele presentar de esta forma en el Antiguo Testamento como una nube de luz. Y dice que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y termina diciendo: a Él oíd. El Padre confirmaba que la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo, era complaciente con Él. Que todo lo que había hecho, que la forma en que había vivido hasta esos momentos, le era agradable. Que no había pecado, nunca, en contra del Padre, jamás. Y me llama la atención cómo termina esa frase: a Él oíd. Hermanos que estamos aquí, amigos que podéis estar escuchando, ¿queréis saber del Señor? ¿Queréis saber cómo es Dios?
a Él oíd. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él ha descendido desde el seno del Padre para dar a conocer al Padre. Él es el único que tiene la autoridad para ello. Porque Él es Dios mismo en la persona del Hijo. Y dice que aquello que ocurrió, aquella voz al escuchar, dice que se atemorizaron de tal manera que se postraron y que solamente levantaron sus rostros de la tierra cuando el Señor Jesucristo los llamó y les dijo: levantaos, vámonos de aquí. Y después de eso descendieron. Y les dijo: no contéis esto todavía, hasta que yo me haya ido de este mundo. Y así cumplieron las palabras. Y Pedro así lo detalla en una de sus cartas. Hemos visto que aquellos tres hombres, junto con el Señor Jesucristo, están en un sitio agradable, viendo la gloria del Señor, viendo al Señor cara a cara. Y ahora bajan del monte y se encuentran con una situación totalmente distinta. Se van a pegar de golpe, por así decirlo, con la realidad, de nuevo. ¿No os ha pasado a vosotros que estando después de un retiro donde hemos estado de una forma muy, muy agradable con los hermanos, leyendo la palabra, escuchando la palabra, gozándonos con los hermanos, hemos venido otra vez, hemos vuelto a nuestra vida diaria y nos ha pegado de golpe la realidad? Pues esto es lo que le ocurrió a aquellos tres discípulos del Señor. Y nos encontramos al resto de los discípulos, al resto de los apóstoles, aquellos 9 que se quedaron abajo del monte, en una situación donde sería bastante embarazosa. Un padre trajo a su hijo, el cual estaba poseído por un demonio, endemoniado. Les pidió que echasen al demonio de su hijo y no lo consiguieron. Pero es que además de eso, el enemigo, los escribas, estaban allí discutiendo con ellos para poder echar el testimonio de estos discípulos, de estos apóstoles por tierra. Y esto me recuerda como lo que dice Primera de Pedro, creo recordar capítulo 5, versículo 8, que dice que el enemigo anda alrededor de nosotros como león rugiente a quien devorar, ¿verdad? Pues los escribas actuaron de la misma forma. Y el enemigo siempre va a estar alrededor de nosotros. Va a haber personas que van a estar examinándonos para ver si cometemos o no algún fallo. Para poder reírse de nosotros, para poder echar nuestro testimonio por tierra. Y dice que cuando aquella multitud que estaba allí vio al Señor Jesucristo, se fue corriendo hacia Él. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Contadme. ¿Qué disputáis con ellos? Y dice que el padre de aquel muchacho se presentó y, como dice también en otro de los evangelios, dice que se postró de rodillas ante el Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, Señor, ayuda a mi hijo. ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Qué le ocurre? ¿Pensáis que el Señor lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero el Señor quería escucharlo. Y el Señor también nos quiere escuchar a nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Es que acaso no sabe el Señor lo que pasa en nuestras vidas? ¿En tu vida, en mi vida? Claro que lo sabe. Pero el Señor quiere, como Padre amante, que nos acerquemos a Él y le contemos las cosas. Los que somos padres, también nos gusta que nuestros hijos, cuando están en situaciones que lo vemos que están ahí difíciles, que están preocupados y demás, también nos gusta. Porque nos preocupan nuestros hijos. Y nos gusta escuchar qué es lo que les está ocurriendo para poder ayudarlos. Y el Señor también les gusta escucharnos. Es nuestro Padre.
nuestro Padre Celestial. Y aquel hombre le dijo toda la situación. Dice, maestro, traje a ti a mi hijo que teniendo un espíritu mudo, versículo 17, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa pumarajo, cruje los dientes y se va secando. Es decir, poco a poco se va muriendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fijaos la situación de aquel muchacho. Una situación terrible. Terrible. Poseído, donde un demonio lo único que quiere es su mal, su muerte. Y cómo lo va consumiendo poco a poco. Cómo lo está haciendo sufrir cada día. Y esto desde pequeñito. Porque el Señor Jesús le dice, antes de echar a aquel demonio, le dice, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Y dice, desde niño. Y ahora sacaremos una enseñanza sobre eso. Desde niño. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo coge y le dice a aquel demonio, sal fuera de él. Y aquel demonio, que estaba bajo la autoridad y reconoce la autoridad del Señor Jesús, sale de aquel cuerpo. Pero no sale de cualquier manera, sale con violencia. Da sus últimos latigazos, sus últimos coletazos para hacerle el más daño posible a aquel muchacho. Y aquel muchacho es sanado de aquel espíritu. Hay una enseñanza que me gustaría que nos llevásemos, especialmente a los que somos padres y a los que en un futuro, si Dios quiere, vais a ser padres. En un futuro. Dice que este niño estaba poseído, este muchacho estaba poseído desde niño. Y esto es un toque de atención para todos. Y un toque de atención especialmente también para mí. Me lo voy a tomar de forma muy personal. ¿De qué se están llenando nuestros hijos? ¿Qué están viendo? ¿De qué se están alimentando? ¿Qué están escuchando? Cuidado. Cuidemos muy bien qué es lo que hacen, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan. Por sus propias palabras podremos verlo. Pero tengamos especial cuidado, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado para que lo cuidemos y para que lo llevemos a sus pies, para que le enseñemos su preciosa palabra. Y dice el Señor, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y cuando dice eso, el Señor no solamente se está refiriendo a sus discípulos, a aquellos que no pudieron echar a aquel demonio, sino a toda la gente que estaba allí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar vuestra falta de fe? Y lo dice de forma general, porque, hermanos, el Señor no se dirige a sus discípulos solamente, porque el Señor no va a ridiculizar a sus discípulos delante de la gente, sino que los coge después aparte y les dice, por vuestra falta de fe, por vuestra falta de fe, no habéis echado este demonio. Pero también vemos en el versículo 29 que hay escalones dentro del mundo espiritual. Porque fijaos lo que dice el propio Señor Jesucristo. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Por eso es importantísimo, hermano, orar, ayunar, como ha dicho nuestro hermano, aparte de llenarnos de su palabra. Es importantísimo. Así que aprendamos esta lección. Oremos, ayunemos cada vez que el Señor lo ponga en nuestros corazones. No va a pasar nada porque estemos unas horas sin comer. O un día, o 2 días, o 3 días sin comer. No pasa nada. Sin beber, más de 3 no. Porque nos podemos deshidratar, ¿verdad? Versículos 30 en adelante. Vemos como el Señor Jesucristo quiere apartarse con sus discípulos a lugares aparte, que no puedan interrumpirle, no molestarle, sino interrumpir el resto de gente. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ya tenía que ir a Jerusalén. De hecho, en uno de los evangelios dice
que estuvo hablando en el Monte de la Transfiguración con Moisés y con Elías sobre su partida a Jerusalén, sobre lo que tenía que suceder en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo no quiere perder tiempo, lo quiere aprovechar al máximo para enseñar a sus discípulos y les recuerda que tendría que morir en Jerusalén y resucitar de entre los muertos al tercer día. Hermano, aprovechemos el tiempo con el Señor. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, su espíritu nos anhela celosamente. Porque el Señor quiere llenarnos de su palabra, el Señor quiere hacernos crecer, el Señor nos quiere dar sabiduría y el Señor quiere ayudarnos y dirigirnos para vivir una vida como a Él le agrada. Y andar como Él anduvo, como el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra. Y fijaos que mientras que el Señor Jesucristo, versículos 33 al 37, el Señor Jesucristo se preocupaba por enseñarle a sus discípulos sobre el reino, fijaos la preocupación que tenían ellos. ¿Quién va a ser el mayor cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser su mano derecha? ¿Quién va a ser su mano izquierda? Mientras que el Señor se estaba preocupando por lo espiritual, por el reino, los hombres se estaban preocupando por las cosas de este mundo, de esta tierra. Y el Señor les da una lección. ¿Qué disputabais entre vosotros? ¿Quién es el mayor entre vosotros? Y dice que coge a un niño, lo pone en su regazo, lo pone en sus piernas y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Y tomó al niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino el que me envió. Los niños en la sociedad en aquel tiempo no eran útiles para los adultos, sino todo lo contrario. Tenían que cuidarlo, tenían que guardarlo, tenían que alimentarlo, no eran productivos. Por eso estaban, digamos, de los escalafones más abajo. Sin embargo, el Señor los ensalza, les da dignidad a los niños y dice, el que reciba a este niño. Hermanos, nuestra vida es una vida de servicio. No pensemos como en este mundo. ¿Cómo es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de este mundo? Cuanto más tenga, cuanto más tenga económicamente, en cuanto a posesiones, dinero y demás, y cuanta más gente tenga bajo tu cargo, más importante eres. Según el pensamiento del mundo, cuanto más manda, más grande eres. ¿Pero qué dice el Señor? En el reino es todo totalmente diferente, totalmente contrario. El que sirve es el mayor, no el que manda. Y el Señor Jesucristo, un poco más adelante en este Evangelio, en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y podríamos citar también Filipenses capítulo 2, los versículos 5 en el adelante. Haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús. Y vemos cómo dice que dejó su lugar celestial, el trono, y cómo se humilló hasta lo sumo, hasta morir en la cruz. La peor muerte que podía haber. Por amor a ti, por amor a mí y por darnos ejemplo a todos y cada uno de los presentes. Muy rápidamente, versículos 38 al 50, del 38 al 41. Dice que los discípulos le dijeron, Señor, le hemos dicho a uno que no está con nosotros, que no hable de ti. Que no hable de ti. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Mientras que la actitud de aquellos discípulos era una actitud de sectarismo, de separatismo. Si no estás con el Señor, no eres bueno. Si no estás con el Señor, no tienes fe en Dios. Sin embargo, el Señor dijo, no se lo impidáis. No se lo impidáis, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis en ningún momento, porque el Señor
no sabemos cuánto estaba obrando los corazones de aquellas personas en aquel tiempo. Os pongo 2 o 3 ejemplos. Abraham y Melquisedec, ¿se conocían? No se conocían. Sin embargo, cada uno adoraba a aquel que es el Dios Altísimo. De hecho, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. En Números capítulo 11 dice el Señor: apártame, escógeme, le dice a Moisés, 70 ancianos de entre todo el pueblo, porque yo voy a hablar a través de ellos. Y dice que de aquellos 70 son 68 los que se presentan alrededor y los pone Moisés alrededor del tabernáculo. Y empiezan a profetizar. Y se entera Josué y dice: Moisés, que en el campamento hay 2 que están predicando, que están profetizando en tu nombre, impídeselo. Y le dice Moisés: ¿no tienes celo por mí? No, no se lo voy a prohibir. Yo no se lo voy a prohibir, porque están profetizando y porque están hablando en el nombre del Señor. Un caso parecido, Hechos capítulo, en Hechos, cuando dice que Priscila y Aquila, dice que están en una de las ciudades y escucha a una persona llamado Apolos. Y dice que estaba predicando, pero su predicación no era completa, porque conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Y ellos no se lo impidieron, sino que le enseñaron el resto. Porque estaba predicando en el nombre del Señor y estaba exaltando su nombre. Y lo último, el Señor enseña sobre el que tengamos cuidado de cómo hacemos, de cómo actuamos y de cómo miramos. De que nos apartemos, de que tengamos cuidado de que cuando vayamos a ser tentados en hacer algo o en mirar mal, que nos apartemos, que huyamos de la tentación. Como dice, si mal no recuerdo, en Santiago el apóstol Pablo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que cuidémonos, hermanos, cuidémonos en todo momento. Y como dice los versículos 49 y 50, seamos sal en este mundo. Y para ser sal en este mundo debemos de dejar que el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, como hemos dicho antes, obre en nuestras vidas, para la gloria y la honra del Señor. Amén.